al Señor, porque el sí se lo dicen es al Señor, no a los pastores, es a Dios. Y cuando a Dios le decimos sí, es sí, así como Él hace con nosotros, que las promesas que Él nos da son en sí y en amén. El miércoles, el estudio bíblico. Qué hermosa enseñanza estamos recibiendo en ese estudio bíblico. La verdad es de mucha edificación para todos los que hemos estado viniendo. Faltan muchos que vengan. Esperamos que toda la iglesia y sabemos que se van a ir uniendo, se van a ir anexando mucho más. Que ese sea un día en que esta iglesia se llene, porque ahí es donde decimos, pero es que yo no entiendo esto, no entiendo aquello. Ese es el momento para preguntar, ese es el momento para discernir lo que aún no hemos entendido de la palabra. En los viernes, restauración familiar. Este es otro regalo que el Señor nos está dando a la iglesia. Es de palabra, de enseñanza, a través de la cabeza del pastor Walter, y esperamos también que todos nos reunamos. Saquémosle el tiempo, apoyemos todas estas reuniones, iglesia, porque es para edificar la iglesia. Y los domingos la reunión familiar. Sabemos que con todo el trabajo que vamos a hacer, pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo. Sabemos que esta iglesia se va a extender, como dice el Señor, a derecha y a izquierda, dice, extiende sus carpas. El trabajo, se verán los frutos de ese trabajo. Sé que veremos esta iglesia aquí llena de almas, donde van a ser plantados y donde van a ser discipulados. Recordamos también, no se les olvide algo que no es la cantidad, es con el amor que lo hagamos para los mercados de nuestros mismos miembros y de personas de afuera también. Hay mucha necesidad y gracias a Dios en nosotros muchos nos sobra. No se nos olvide, debemos compartir. Cuando nosotros somos bendecidos debemos bendecir a otros. Los jueves de 3 a 6:30 la consulta médica gratis con el pastor Walter. Aprovechémosla. Vengamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, informémosles. Y la asesoría jurídica gratuita, ahí está el teléfono al cual se puede llamar a la doctora Nidia. Bueno, esos son todos los anuncios. Ahora le vamos a dar el paso al portador de la palabra en este día, al pastor Wilson. Abra su Biblia, mi hermano, en el Salmo 28, por un momento, por favor, si es tan amable. Todas las semanas se está sacando un texto bíblico en el boletín para que usted, mi hermano y yo, dice ahí, podamos tenerla. A ver, es una invitación a que podamos llegar de pronto a memorizarlo, porque qué bueno sería que precisamente a causa o por causa de la palabra del Señor ampliemos lo que es todo nuestro conocimiento acerca de la palabra. Mire que muchas veces nosotros tenemos la condición de que decimos, no sé qué hacer ante tal cosa, y resulta de que yo le voy a decir algo que es muy oportuno. La palabra del Señor tiene respuesta para todo. Lo que pasa es que como durante tanto tiempo precisamente no nos hemos nosotros colocado en la tarea de poder consultar el manual de vida, pues lógicamente por eso no sabemos.
A mí me ocurrió, y yo siempre cuento una anécdota mía. La primera vez que yo me pude comprar algo fue a la edad de 12 años, me compré un equipo de sonido. Y para mí fue algo, wow, súper espectacular. Allá donde lo compré era un almacén que en ese tiempo existía, llamado Robledo Hermanos, yo no sé cuántos se acordarán. Robledo Hermanos vendía a cuotas. Y llegó y me lo vendieron, y entonces lo primero que le hacen a uno para hacerlo sentir a uno comercialmente hablando muy bien, es de que le dan a uno todos los manuales y se lo dan a uno en una bolsa grande, y en ese tiempo era un manual grande. Y el equipo de sonido no era mayor cosa, en ese tiempo era únicamente algo que se abría así como un cajoncito que era de cristal, y usted encontraba un tornamesa, usted subía un aparatico, colocaba un disco ahí, sea bien de 45 revoluciones, de 33 revoluciones, en ese tiempo existían discos de esos negros, LPs que se llamaban, y usted lo colocaba y se llamaba el automático. Usted movía una palanquita así y ya comenzaba a funcionar, y eso hacía caía el disco y comenzaba a dar vueltas, y entonces usted comenzaba a escucharlo. ¿Y qué era lo otro? Usted ya sabía si le subía volumen o no le subía. Entonces cuando yo recibí el manual dije, pero esto yo ya lo sé, porque es que uno siempre, esa es la vida de uno cree que uno ya sabe vivir su vida. Entonces como que no vengan a ayudarme, como que no vengan a decirme ahora qué es. Y es igual. Entonces un día cualquiera, 5 meses después, 6 meses después, en algún momento, un domingo de pronto desparchado, escuchando un fútbol o no sé qué, el caso fue que me dio por buscar ahí algo dentro del equipo de sonido, y encontré la bolsa donde estaba el manual, un manual que eso era como un libro. Y me puse a mirar el manual, y me encontré, hermano, con 28 funciones diferentes que no conocía yo de los equipos de sonido. Usted sabe todos los días para levantarse, bañarse, ir al baño, hacerse aseo y vestirse y salir. Eso todo el mundo lo sabe. Pero usted y yo tenemos funciones y tenemos que aprender cosas que solamente el manual de vida, la palabra del Señor trae. Y qué bonito es de que toda la semana lo vamos a tener. Yo no me voy a cansar de colocarlo ahí. El texto para esta semana dice así: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí. ¿Será que necesitamos eso o no? Necesitamos saber que Jesucristo es nuestra roca en donde nosotros edificamos nuestra vida, y que Él es el que nunca se va a desentender de mí cuando lo reconocemos como Señor y Salvador. ¿Para qué? Dice, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. ¿Cómo quedan los que se mueren? Muertos. Eso es lo que está diciendo el salmista. Yo no quiero quedar muerto delante tuyo. Qué bonito es que usted y yo tenemos esperanza, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen esperanza aquí? Gloria a Dios. El versículo 2 dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. ¿Sabe? Es necesario que usted sepa que Dios está en su santo templo, Él está en su santo trono. Usted y yo somos los que tenemos que orar a Él. Orar a Él. Y yo quiero como quitar una venda de nuestros ojos. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer, envió a su Hijo unigénito, murió por usted y por mí, hizo la obra completa. Ahora los que necesitamos nosotros de un ser superior somos tú y yo. Y dice el 3, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. ¿No es lo que usted y yo encontramos todos los días de nuestra vida? Gente que le habla a uno de que les está yendo muy bien, pero cuando usted va y los esculca un poquito, wow, sus vidas son una calamidad. Y dice el 4, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Hermano, no venga usted a abogar por aquel que usted sabe que es malo. Tenga misericordia de ellos, porque hay que tener misericordia del que necesita misericordia.
pero eso no quiere decir de que nosotros ocupemos su lugar. 5, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Es lo que va a pasar. Yo no lo digo por ser pastor, es que la Biblia lo dice. El que es bueno se va ¿para dónde? Ay, no, se nos olvidó. El que es bueno se va ¿para dónde? Y el que es malo se va ¿para dónde? Así es. Eso no ha cambiado. El 6, bendito sea Jehová que oyó la voz de mi ruego. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Que usted y yo podamos decir eso. Dios es nuestra fortaleza y nuestro escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Así de que ahí le dejo ese Salmo 28. Falta el versículo 8 y 9 para que ustedes los lea en su casa. Bien, vamos a hablar entonces de la palabra del día de hoy. La palabra del día de hoy es muy buena, excelente diría yo. Hace pocos días ustedes vieron cómo Dios nos llevó a hacer una demostración aquí acerca de que nosotros nos conocemos o no nos conocemos. Yo quiero preguntar, ¿cuántos realmente se conocen? Me tienen miedo, yo estoy dándome cuenta. ¿Cuántos se conocen? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted se conoce o no se conoce? Bueno, voy a decirlo de otra manera. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Ve? Ahí sí todos. ¿Ve? Claro. Pero ¿por qué no contestan cuando yo digo que se conocen? Ahora, yo voy a decir, esto es una pregunta que a usted y a mí nos la hacen en cualquier parte en cualquier escenario de vida. En el supermercado, en el salón de belleza, cuando usted está llevando su carro a arreglar, cuando usted está comprando algo en un almacén, a usted siempre lo van a catalogar y le van a decir, ¿usted es una persona madura o no? ¿Cuántos son maduros? Amén. Ahora, ¿qué significa madurez? Madurez la podemos ver de nosotros desde muchos ángulos. Si vamos a hablar de madurez por edad, entonces significa de que de pronto usted corresponde a la edad que usted tiene. No vamos a esperar de que vayamos nosotros a ver a un joven de 12 años, 13 años, 13, de 13 años y le vayamos a exigir que se comporte como una persona de 30 o de 40. ¿Sí está entendiendo? Así pasa también en el Evangelio, así sucede. Hay cosas que son determinantes que usted al recibir a Cristo en su corazón, lo primero que nosotros debemos entender es que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué es lo que sigue? Nacemos de nuevo. ¿Por qué nacemos de nuevo? Porque Dios, por medio de su palabra y su Santo Espíritu, hace que nosotros volvamos a nacer de nuevo. Y el hombre interior nuevo que nace como un niño. ¿Qué necesita un niño cuando nace? Alimento. Y sobre todo, ¿qué? ¿De dónde? De la leche materna. Y ahí comenzamos entonces a darle el alimento no contaminado, de por sí se llama así, porque es el original, es el que viene directamente de los pechos de su madre. Y este niño, ¿cómo crece? Fortalecido, sano, fuerte. A eso es lo que se llama entonces comenzar el proceso de madurez física. Pero a nivel espiritual, también la palabra del Señor nos habla de que usted y yo debemos de tener unos rasgos característicos que son los que van a identificar que usted y yo somos verdaderos discípulos en Cristo, la madurez espiritual de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo luciría la madurez espiritual en alguien? Hay mucho para hablar a este respecto y alguien podría llegar a postular muchas cosas, pero en la palabra de Dios es claro que ser un cristiano maduro en la fe es más que solo conocer Biblia. Porque hay gente que conoce mucha Biblia, pero le voy a decir, no son maduros espiritualmente. Por eso qué bueno es que por lo menos comencemos con repetir un texto y nosotros poder aprendérnoslo.
La madurez espiritual, mi hermano, se trata de que cada día seamos más como quién. ¿Como quién? ¿A quién nos queremos parecer? Porque si yo quisiera ser, y eso es lo extraordinario, yo he podido, como psicólogo familiar cristiano también que soy, gracias a la universidad, nuestro pacto internacional UMPI, que hoy les entregaron a ustedes cada uno un brochure también para que lo vean. Comenzamos clases ahorita el día sábado. Como psicólogo familiar yo también he podido comprender que realmente muchas veces nosotros no, en las primeras etapas de nuestra vida, y sobre todo los padres, no dirigen a sus hijos en la enseñanza que debe ser levantado un hijo de un cristiano, o sea, en el temor de Dios. Y encuentra usted niñitos de 4, 5 años, 7 años, que cuando usted los ve solitos por ahí interactuando unos con otros, se mueven de una manera y uno va y les dice así jocosamente: ¿y usted como quién se mueve? Y ya le saben decir a uno como Shakira. Y comenzamos a distorsionar la vida de un niño porque los padres estamos tan ocupados que no nos damos cuenta que ellos se quieren parecer a otras personas. Y debería de suceder de que desde muy pequeños todos queramos parecernos a quien es nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo. Pastor, ¿dónde nos dice eso? A ver, usted díganos dónde nos dice. Mira lo que dice Romanos 8, 29. Vamos a comenzar a leer Biblia porque las predicaciones nuestras son bibliocéntricas y cristocéntricas. Romanos 8, 29 dice el motivo para el cual usted y yo hemos llegado aquí a esta tierra. Romanos nos dice: porque a los que antes conoció, o sea, ¿antes de qué? Antes de haber nacido aquí en este mundo, Dios nos conoció. ¿Usted se alegra por eso? ¿Cuántos se alegran? Dice: porque a los que antes conoció, también ¿qué hizo Dios? Los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo? Conformes ¿a qué? Usted y yo, si usted y yo no entendemos que nosotros debemos de ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios, o sea, de Jesucristo, estamos fuera del grupo. Estamos fuera de la línea de la madurez. ¿Y para qué es esto? Dice el texto: para que Él, o sea Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué el primogénito? Porque Él fue el primer ser humano que murió y resucitó para vida eterna. Entonces Él es el primogénito, no solamente el unigénito Hijo de Dios, sino ahora se convirtió en el primogénito, en el primer ser humano que murió y resucitó para que ahora tenga y goce vida eterna. Y ahora le seguimos, ¿quiénes? Nosotros. Por eso debemos ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Otro texto, Gálatas 4, versículo 19. El apóstol Pablo aquí le habla a la gente de los Gálatas de una forma espectacular. Los trata como a hijos y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo ¿a qué? Esta semana, Samsung Galaxy A30s con tarjetas EcoSur de 600. parto. Eso nos pasa a muchos pastores también. Nosotros a veces sufrimos dolores de parto por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Oramos y cuando vemos que se están como saliendo del camino, uno dice: ¡uah! Le duele a uno. Y Pablo decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a sufrir dolores de parto? Dice: hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en nosotros. O sea que esto es una realidad. Cristo debe ser formado en nuestra vida. ¿Cómo? Por medio de la madurez cristiana, por medio de que usted vaya creciendo en Cristo,
por medio de que usted vaya creciendo por medio de la palabra. Último texto para que veamos que la madurez espiritual se trata de ser cada día como el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 13. Este lo dice mejor. Vea cómo lo dice Pablo aquí en Efesios 4, 13. Dice, hasta que todos, ¿cuántos? Todos, diga, yo estoy incluido, diga. Para que no se quede por fuera, diga, yo estoy incluido. Entonces dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos debemos de llegar a ser como un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud, ¿de quién? Dios, usted le da un aplauso al Señor Jesucristo. La Biblia, mis amados, nos muestra en incontables textos bíblicos, pasajes, cómo debemos de vivir quienes hemos creído en Cristo Jesús, en el Evangelio Salvador, que es Cristo Jesús muriendo por nosotros. ¿Cómo debemos de vivir los que creemos que Él fue el que entregó la vida por nosotros? Hay muchas señales de madurez espiritual que su palabra nos muestra. Debemos esforzarnos porque se vean en nuestras vidas. Usted y yo somos los que debemos esforzarnos para que la próxima vez que nos vean, diga, oiga, usted tiene algo diferente. Qué bonito es cuando la gente se le acerca a uno y le dice a uno, usted es como diferente. Y se atreven a decir más y vuelven y le dicen, no, usted es como cristiano, ¿cierto? Chévere eso. Estamos atendiendo a algunas parejas con mi amor y uno se da cuenta que realmente la palabra del Señor marca una gran diferencia en nuestras vidas. Pues bien, mi hermano, yo hoy quiero únicamente animarle por medio de la palabra para que nos esforcemos en dependencia del Señor Jesucristo y que recordemos sus palabras. Él mismo fue el que nos dijo algo que es muy importante. Le dijo primero a sus discípulos en Juan 15, versículo 5, el Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos, que también somos usted y yo. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Vea lo que dice la palabra en Juan 15, 5. El Señor Jesucristo llega y dice categóricamente, yo soy ¿qué? Vosotros sois. O sea, nosotros no somos Cristo. Comencemos por saber eso. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y el que permanece en mí, dice Jesucristo, el que permanece en Él, y dice, y yo en Él, porque si yo lo invito a mi corazón y le digo, Señor, necesito de ti todos los días de mi vida, Él no lo toma en broma, Él lo tomó en serio. O sea, de que Cristo vino a vivir en ti y en mí. Y Él dice, el que permanece en mí y yo en Él, ¿qué pasa entonces? ¿Qué? Lleva, ¿cuánto fruto? Mucho fruto. Y dice una palabra que es categórica también para que usted y yo la entendamos. Y Él dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hay mucha gente que en este mundo ha logrado cosas y las ha logrado solito, le voy a decir, sin Dios. Pero también igualmente, así, vive en el mundo, solo, abandonado, miserable, con riquezas, sí, pero le falta todo. El dinero no puede comprar lo que el verdadero carácter de un hijo de Dios obtiene al tener a Cristo, porque Cristo lo es todo. Todo existe en Él, por Él y para Él. Y si usted y yo lo tenemos en nuestro corazón, pues nada nos debe de faltar. ¿Estamos de acuerdo? Yo quise ver algunas características. La primera, nuestra madurez espiritual, mi hermano, se mostrará, se verá en el gozo por la esperanza que tenemos. Qué horrible es hablar uno con personas con las cuales uno habla y entonces usted las saluda
Y como, vea, yo Esta semana, yo le Samsung pongo Galaxy mucho cuidado como A30s le con tarjeta contestan a Secosud 659.000. Pedro Perico Pérez, ¿cómo está? 900. ¿Cómo le va? Encuéntralo en tiendas Metro. Bien, pastor. Ahí como cuando usted era pobre. Comienzan de una vez. Bien, pastor. Llevándola. Bien, pastor. Sufriendo. Ahora, no es que eso no podamos decirlo. No, yo no estoy hablando aquí de palabras, sino ¿dónde está tu corazón? ¿En dónde está el gozo por la esperanza que tenemos? Yo vuelvo a preguntar, ¿cuántos tenemos a Cristo en su corazón? Y valga la pena decirlo, que qué bonito hoy tenemos una visita, precisamente de una de las hijas de mi hermano Jorge, Ingrid. Qué bendición poder tenerte aquí. Usted puede levantar un momentico para que la iglesia le dé una bienvenida. Lo primero que Ingrid llegó y hizo cuando llegó hoy aquí fue precisamente conocer de Cristo y su salvación. Y lo ha aceptado en su corazón y eso es hermoso. Y qué hermoso es cuando yo me doy cuenta que yo solo no puedo, que yo necesito a Cristo. Yo siempre le digo, cuando estoy predicando y estoy evangelizando, yo siempre le digo a la gente, hay una cosa en la cual todas las religiones del mundo se ponen de acuerdo. Musulmanes, católicos, adventistas, testigos de Jehová, cristianos, evangélicos, como nos quieran llamar, hasta los hinduistas, todos se ponen de acuerdo que de una manera u otra, cuando usted y yo muramos, vamos a tener que ir a dar cuentas a un Dios, a un ser superior. Eso no es religión, pero todas las religiones se ponen de acuerdo en eso. Y usted y yo tenemos que estar preparados, mi hermano, porque cuando lleguemos a la presencia de Dios, Dios nos va a preguntar, ¿y usted? Y usted y yo vamos a tener que, como lo digo acá, nuestra madurez espiritual, la primera característica que usted y yo debemos de tener para decir que somos personas maduras en Cristo es que se nos vea el gozo de la esperanza que tenemos. Porque si decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues tenemos la vida eterna. Y yo no creo que el Señor Jesucristo haya andado por este mundo. Ay, es que nadie me quiere. Ay, mire, es que no. Ay, nadie me saluda. Ay, no, pero es que nadie me comprende. No. Jesucristo era una persona que a mí me gusta tanto porque él era proactivo. Él no esperaba a nada, él era intencional. Siempre tenía algo en su mente y en su corazón. Además porque conocía el corazón de quienes estaban al lado de él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pedro, recordando esto de cómo debemos de manifestar nosotros nuestra madurez espiritual por medio del gozo y la esperanza que tenemos nosotros hoy en día, él dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué? ¿Nos hizo qué? Renacer, diga conmigo, renacer. Es lo que dije al comienzo. Usted y yo cuando aceptamos a Cristo volvemos a nacer de nuevo. Nos hizo renacer. ¿Y para qué? Dice, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ese es el ejemplo que tenemos. Ya hay uno que resucitó para vida eterna, Jesucristo, y usted y yo, por esa misma causa, entonces Él, Dios Todopoderoso, su Santo Espíritu, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. El versículo 4 de este texto dice, para una herencia como incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. No hay nada que nos detenga ya. Si usted aceptó a Cristo,
al Señor de la vida, pues sencillamente usted tiene vida eterna, mi hermano, ya nadie se la va a quitar. El 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hoy en día se está manifestando más la salvación que en todos los demás tiempos. Pero hoy en día también se está manifestando más la pereza, la dejazón, la impotencia, la deshabilitación del ánimo que debe de persistir y del gozo que debe de tener una persona para manifestar la esperanza de vida eterna en nosotros. Por eso el versículo 6 dice, en lo cual vosotros, o sea nosotros, dice, nos alegramos, nos gozamos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Qué bonito que el apóstol Pedro nos dice, oiga, no importa si vamos a sufrir un poquito. Mire lo que sigue el 7. El 7 dice, para que sea sometida a prueba, ¿qué? Nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Por eso, mi hermano, el día que a usted lo encuentren mal parqueado, o sea, de pronto insultando, gritando, soberbio, bravo, ese día lo pescaron a usted haciendo algo que a usted ya no debería. Esta semana, Samsung Galaxy A30s con tarjetas Ecosur 600. Lo más común y lo más corriente es de que si a usted llega alguien y se lo encuentra en la calle y lo saluda, ¿qué hubo, María? ¿Cómo le va? Veamos una sonrisa de una vez y decir, muy bien, gracias al Señor. Y que comencemos a mostrar en nuestra manera de hablar el gozo, 159.900. Encuéntralo en tiendas Metro. que tenemos nosotros en nuestro corazón a Cristo Jesús, el Señor de la vida. Pero muchos de ustedes están todos ácidos, todos agrios. ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? ¿Ah? Yo sí. Nosotros los santanderianos nos distinguimos por eso, ¿no? Que día llamé a alguien y entonces lo primero que hizo fue contestarme así al estilo santanderiano. Sí, ¿qué pasó? Dije yo, wow. Ya queda uno y es como haciendo como los pollos. Una marca segura de crecimiento en el Señor, mi hermano, es que nuestro mayor gozo, la alegría, el gozo, está cada día más en la herencia que Él nos promete de la vida eterna, no en cualquier otra cosa en este mundo, por más buena que sea en sí misma. Y la cuestión es de que como este mundo está ofreciendo tantas cosas, yo me sorprendí esta semana, yo no sé a cuánto le sucede también lo mismo, pero a mí con el celular que tengo me llegan mensajes que yo no sé cómo hacen para mandárselos a uno, pero el caso es que me han invitado por lo menos, o me han llegado por lo menos unas 15 invitaciones y motivaciones para que yo vaya con la tarjeta de no sé qué, con la tarjeta de no sé qué más, con la tarjeta de no sé qué otra cosa, a ver a Juanes. Y esa es la alegría y el gozo de mucha gente. ¿Usted sabe eso? Hoy en día hay gente que hasta se queda endeudada, hace préstamos en el banco para ir y pagar un palco para ir a poder verse a Juanes. Y ahora no es porque Juanes no sea bueno. Juanes es muy bueno, mi hermano, como cantante. Yo no estoy hablando mal de él, sino que yo digo, por más buena que sea en sí misma las cosas que este mundo ofrece, nunca nada va a poder tener la altura, la estatura de la esperanza viva que está en nosotros, que se llama Jesucristo. Estamos quitando mucho. Esperemos a ver. Yo sé que hay mucho calor y hoy es un día de esos. El segundo punto, mi hermano, después de que les hablo del primero, en que nuestra madurez se verá, es en el gozo de la esperanza viva que es Jesucristo en nuestro corazón, es este.
Nuestra madurez espiritual, mi hermano, a usted y a mí se nos verá en nuestro deseo de conocer más, de amar más y obedecer la palabra de Dios. Esto se debe notar, y si usted quiere comenzar a ver a una persona que se está volviendo madura en Cristo Jesús, comience usted a verlo por medio de que la persona le va a estar a usted hablando en todo momento de la Biblia. En todo momento le va a estar queriendo como explicar de que quiere estudiar, que quiere conocer más, que quiere amar más a Cristo y invita a los demás a amar a Cristo. Y también lo vamos a ver en que le va a explicar la persona siempre en que él quiere obedecer a Dios con todo lo que le diga. Yo me acuerdo cuando yo entré por primera vez, yo entré a trabajar con José Ordóñez en el año 2002. Y cuando por primera vez entré a trabajar con él, no, desde antes, perdón, desde el año 2000. Y cuando yo entré a trabajar con él, pues mi hermano, yo estaba en el furor de el apoteosis que uno tiene al comienzo cuando uno conoce a Cristo y uno quiere estudiar la palabra, comer la palabra, vivir la palabra y ojalá todos los días estarse uno reuniendo para saber más de la palabra. Hoy en día cuesta trabajo ver eso. Pero quiere que les diga una cosa, yo me volvía en el grupo de grabación de televisión, que eran más o menos cerca de 40, 50 personas permanentemente, me volví para ellos el predicador de la palabra y ellos me tomaban el pelo a mí. Un hermano de José Ordóñez se colocaba, como nosotros teníamos vestuario de todo, él se colocaba una túnica o no sé cómo llamarle, como eso que se colocan los curas, ¿cómo es que se llama? Una sotana de esas de los franciscanos, que tienen como una cachuchita así, y él se la colocaba y únicamente se la colocaba para ofenderme, para humillarme, para ofenderme. Y él pasaba por el lado mío y allá estaba todo el grupo. Estábamos, por ejemplo, en momento de la cena o del almuerzo o de un refrigerio, y estaban todos reunidos porque nos reuníamos todos, y él pasaba vestido con la sotana esta así y comenzaba a pasar y decía: aleluya, aleluya, aleluya. Y él me miraba a mí y comenzaba a burlarse. A mí esto no me ofendía, esto me daba a mí más fuerzas. ¿Por qué? Porque nuestra madurez espiritual, hermano, se verá en nuestro deseo de conocer, amar y obedecer a la palabra más que nunca. A mí no me importaba que me ofendieran, que me humillaran, que me quisieran rebajar, a lo que sea. ¿Por qué lo digo? Porque 3 años después, el mismo hermano de José que me humillaba, se convirtió a Cristo Jesús de una manera tan espectacular que él en su tiempo, cuando no estábamos grabando, él manejaba un camión de él. Y una vez por allá yendo para Medellín, no sé por dónde, como todos utilizábamos Avantel, que estaba en ese momento el furor también del Avantel, y el Avantel tenía la particularidad que uno no podía hablar para uno solo, sino que uno hablaba para un grupo completo. Entonces él se paró, no pudo seguir manejando y comenzó a decirme: Wilson, ahora comprendo las palabras que usted me decía acerca de estar uno enamorado de Dios. Al contemplar los cielos, yo ahora veo que realmente Dios me ama. Y comenzó a llorar. Al comienzo yo pensé que todavía era que me estaba tomando el pelo, pero era una situación verdadera en la cual él estaba en ese momento teniendo una experiencia hermosa con el Señor. Y duramos cerca de 4 horas y media hablando con él, orando y viviendo esta experiencia. Hoy en día, mi hermano, la gente solamente quiere venir a la iglesia para vivir una experiencia de 2 horas y no más. Por favor, ojalá que sean 2 horas. Pastor, nos está robando tiempo. Decíamos la semana pasada que si nos pusiéramos a sumar por horas al mes, al año, solamente alcanzaríamos los que más reciben instrucción bíblica semanalmente a 6 días al año. Qué vergüenza con Dios, ¿no es cierto?
Hay un ejemplo de esto, de alguien que quería conocer, amar y obedecer la palabra de Dios. Usted puede leer el Salmo 119, no lo vamos a leer ahora, porque demoraríamos por lo menos toda la reunión. Es el salmo más largo, pero ¿por qué es el más largo? Porque es una oda, es una poesía que el rey David hizo para Dios, diciéndole que sin la palabra de él no sería absolutamente nada. Y hoy en día muchos tienen todavía abierta su Biblia o la tienen guardada por allá en un cajón y ni siquiera la abren para leerla. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: ¿cómo es que usted y yo debemos de conocer, amar y obedecer la palabra? Hoy en día, mis amados hermanos, conocemos mucho más de la bondad de Dios que el salmista, que el mismo salmista del rey David. Porque estamos al otro lado de la cruz, ya Cristo vino y se entregó. Deberíamos nosotros todos los días desear la palabra mucho más. El apóstol Pedro lo dice así, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, usted y yo deberíamos de desechar todo mal pensamiento, todo lo que son las justificaciones que el mundo nos ofrece. Y vea lo que dice el 2, desead. ¿Cómo dice? Desead, ¿como qué? Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué pasa? Crezcáis para salvación. Así es como dice el apóstol Pedro. Nosotros deberíamos de desear todos los días la palabra de Dios de tal manera como si fuéramos unos niños que necesitamos la leche de la mamá para poder nosotros seguir viviendo. Pero no queremos hacerlo. ¿En dónde está la madurez entonces? La tercera característica que mostraría a alguien que sea un verdadero cristiano, nuestra madurez espiritual, se verá, mi hermano, en la lucha contra el pecado en nuestras vidas. Está bien que usted llegue, porque usted debe entender algo: no le vuelva a colocar límites a Cristo. No es como mucha gente dice: no, hasta que yo no deje de pecar, hasta que yo no deje de robar, hasta que yo no deje de mentir, hasta que yo no deje de emborracharme, no llego a Cristo. No, Cristo lo necesita a usted tal cual como está. Esta semana, Samsung Galaxy A30s con tarjetas Ecosur, 659.900. Encuéntralo en tiendas Metro. Si usted y yo hemos llegado delante de Dios tal cual como nosotros estamos, nuestra madurez espiritual debe verse en la lucha diaria, suya y mía, contra el pecado que hay en nuestras vidas. Porque usted y yo sabemos cómo pecamos. Yo le cuento y le digo la verdad, ya nadie puede decir: ay, no, fue que yo no me di cuenta. Yo no me di cuenta, hermano. Usted sabe cuando quiere mentir, usted sabe cuando quiere trampear, usted sabe cuando quiere hacer daño, usted sabe cuando quiere hacer maldad. Hay gente que solamente se la pasa, hermano, pensando en lo primero de una vez para pecar. Romanos 8:12 dice claramente, esto es hermoso, dice Pablo en Romanos 8:12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea, ya no vivamos como vivíamos antes, porque si vivís conforme a la carne, dice Pablo, el versículo 13, entonces ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces ¿qué va a suceder? Viviremos. Y el 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Para que usted y yo seamos hijos de Dios, debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 11, mi hermano. Pedro también colabora con esta muestra de madurez espiritual y habla ahí en Primera de Pedro 2:11, dice: amados, para usted y para mí, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que somos nosotros somos extranjeros y peregrinos. Acordémonos que estamos en este mundo desde paso. No nos vamos a quedar. ¿Cuántos se quieren quedar? Pero si les digo, ¿cuántos se quieren ir con Cristo?
Y aquí dice Pedro, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todos los días nosotros vamos a encontrar de que este cuerito, que esta carne, mi hermano, desea pecar. Pero en usted y en mí está el hecho de que nosotros realmente, como dice ahí, batallemos la batalla de la fe. Se espera que alguien que vive para la gloria de Dios presente cada día más victoria sobre su propia maldad y pecado en su caminar con el Señor. No que todos los días veamos entonces, sí, alcanzó cierto y determinado nivel y después lo vemos por allá en una cantina. ¿Qué le pasó? No, hermano, es que comencé con una. Sí, claro, comenzó con una. Todos saben, todos los borrachos, los que hemos sido borrachos sabemos que comenzamos con una. Lo importante es ni siquiera tener esa una. Y así sucesivamente. Si es una mentira, ya no más mentiras. Exíjase. Haga lo que yo hice. Yo hice un pacto con el Espíritu Santo. Ustedes saben, yo tengo 24 años de ser rescatado de este mundo, de que Cristo llegó a mi vida. Y lo primero que yo hice una vez, orando a Dios, le dije al Espíritu Santo, quiero hacer un pacto contigo. Cada vez que yo diga una mentira, tú me vas a redarguir tanto que me vas a obligar a corregirla de inmediato. Y uno a veces piensa que uno como a veces es tan religioso, entonces yo hice la oración así. Y uno piensa que Dios no lo está escuchando. Dios se toma en serio todas nuestras oraciones. Y sabe una cosa, desde ese momento, y usted desde ya sabe, cada vez que yo digo mentiras, es porque estaba diciendo una mentira. Y he tenido que llegar a confesar mentiras, hermano, que uno no quisiera confesar. Pero el Espíritu Santo de Dios ha cumplido su parte. Y yo le hice a él ese pacto, le dije, yo no quiero decir más mentiras. 4, nuestra madurez espiritual, mi hermano, se verá en que dejamos de confiar en nuestros pergaminos, en nuestra sabiduría, en los logros y en el desempeño que hemos tenido para ser justificados ante Dios y los hombres. Esto no quiere decir de que usted no alcance niveles de profesionalismo tremendos, por favor alcáncelos, es que para eso es que estamos, para marcar la diferencia. Nosotros deberíamos, como siempre lo digo, ser los mejores administradores, los mejores médicos, los mejores empresarios. Nosotros deberíamos de ser siempre los mejores mecánicos de lavadoras, mejores carpinteros, los mejores embaladores, los mejores ingenieros mecánicos, los mejores ingenieros mecánicos y de pintura, los mejores empresarios, los mejores en medicina, los mejores en todo lo que hacemos, hermano. Eso no nos quita eso. Pero recordemos un ejemplo claro que a mí me gusta mucho en Filipenses 3, cuando el apóstol Pablo, que tenía de qué gloriarse, él nos habla acerca de todos sus pergaminos. Vea lo que dice Filipenses 3, versículo 4 en adelante. Vamos a leer hasta el 14. Vea, se lo voy a leer rápidamente, haciéndole énfasis en algunas cosas. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice él, yo más. Y comienza a enumerar lo que él era. Dice, él fue circuncidado al 8º día, o sea, era marca genuina de israelita. Del linaje de Israel, ahí está. De la tribu de Benjamín, una de las más amadas. Hebreo de hebreos, el hombre sabía, era políglota. En cuanto a la ley, o sea, había estudiado la ley, era un perfecto abogado, fariseo. Además conocía no solamente la ley mosaica, sino también la ley humana. Y la aplicaba. ¿Por qué? Dice, en cuanto a celo, espectacular. ¿Qué más era? Perseguidor de la iglesia. En su debido momento él fue perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, dice él,
¿cómo era? Irreprensible. O sea, nadie tenía nada que decir de él. Y ahora dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? O sea, todo lo que él era, todos los títulos que tenía, todas las cosas que él ya alcanzó en este mundo, dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor ¿de quién? De Cristo. ¿Qué estaría usted dispuesto a entregar por amor de Cristo? Y ciertamente, dice él, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿cuánto? Todo, y lo tengo como por basura. Este término en el original dice, lo tengo por estiércol, o sea, para él no valía nada, sus títulos, todo lo que él era y tenía. ¿Pero por qué era así? Para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo, dice él, mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? Dice el apóstol Pablo en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante ¿a quién? A él en su muerte. Pablo solamente tenía algo en su conciencia y en su corazón, ser como Cristo. No le importaba lo que tuviera que él morir, a lo que tuviera que morir, a lo que tuviera que dejar, lo que tuviera que abandonar, a él no le interesaba. Hoy en día, mi hermano, nos tropezamos y nos duele la uña y no venimos a la iglesia porque es que me está doliendo mucho la uña. Tremendo. Nuestra justificación, ser declarados justos ante Dios por medio de su Hijo, es únicamente por fe, y esto es lo que nos hace reconciliarnos con Dios. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única manera en que usted y yo nos reconciliamos con Dios es el día que le decimos, Señor, necesito de ti, yo no puedo solo, así es de que ven a vivir a mi corazón y haz de mí una nueva criatura. Una quinta señal de nuestra madurez espiritual se verá en no creernos más de lo que somos, en no creernos más de lo que somos, porque es que hay algunos que de todas maneras son cristianos, somos cristianas, algunas, y entonces ¿sabe qué? Comienzan a creerse más que los demás, y no debe ser así. Romanos capítulo 12, en versículo 3 lo dice clara y, mejor dicho, abiertamente. Dice Romanos 12:3, dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe ¿qué? Tener, sino que piense de sí como con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quiénes somos nosotros a veces para querernos entonces la última Coca-Cola del desierto? No, hermano. Una de las señales más hermosas de que usted y yo somos maduros espiritualmente, nos mostrará y nos hará aparecer precisamente como personas humildes, que no creernos más de lo que nosotros somos. 1 Corintios 4:7, el apóstol Pablo lo dice de otra manera. 1 Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? O sea, ¿qué tiene usted? ¿Qué ha alcanzado usted? Que usted pueda decir que no viene de Dios. Ahí está diciendo, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y ahora dice Pablo, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces yo encuentro a personas a veces, y sobre todo más en la parte de humillación, porque tienen algo, que quieren humillar a los demás porque tienen alguna cosa. Y eso no debe ser así. Cuanto más caminamos con el Señor, mis amados hermanos,
más vamos a entender, más entenderemos que todo lo que somos y tenemos es solo por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No somos mejores o más importantes que nadie. Debemos ser como somos y sin dobleces, porque muchos de nosotros somos expertos y nos volvemos a veces expertos en crear ¿qué? Fachadas. Entonces hacemos una fachada muy bonita, la gente no la ve y piensan de que estamos, y cuando esa fachada se cae, entonces se ve, como dijo el Señor Jesucristo, se parecería que fuéramos como ¿qué? Como sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? Por fuera muy bonitos, pero por dentro ¿qué? Llenos de toda podredumbre. La sexta característica de nuestra madurez espiritual se verá en nuestro uso productivo del tiempo. Uy, hasta en eso nos identificamos. Mi hermano, en Efesios 5:15, el apóstol Pablo dice algo que es extraordinario para que usted y yo lo tengamos en cuenta, y mucho más en este tiempo en donde todas las cosas nos indican que nos hace falta tiempo. Yo no sé si usted, o mejor dicho, voy a decirlo así, no sé si yo sea el único, pero la verdad, hay días en que uno termina y uno le dice a Dios, wow, esto se pasó muy rápido. Y como que uno se da cuenta que uno no alcanzó a hacer todas las cosas que necesitaba hacer. Mire lo que dice Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. El 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son como. Y muchos piensan que los días son, ¡ay, qué día tan bueno! Mi hermano, la Biblia dice que hay días que son malos. Por eso, si usted y yo estamos en Cristo Jesús, Él es el que nos va a cuidar. Un creyente maduro procura ser intencional en no desperdiciar las horas que el Señor nos da para lo que somos llamados a hacer. Pero hay mucha gente, mi hermano, que hoy en día ya no quiere ser cumplido. Y estamos luchando, y en la iglesia se lucha, y en el carácter cristocéntrico se lucha, porque yo le voy a decir algo, el Cristo nunca fue incumplido. Cristo siempre llegó a tiempo, pero nosotros no. Revisemos esa característica para saber si somos maduros espiritualmente o no. La séptima característica de nuestra madurez espiritual, mi hermano, se verá en la amabilidad que usted y yo tengamos. Por eso nosotros los santandereanos debemos de cambiar nuestra manera de hablar. Yo a veces le tomo el pelo a mucha gente y le digo, porque yo me coloco como ejemplo. ¿Ustedes creen que mi cara me daría para poder llegar y decir, ese señor es amable? No. Y yo tuve muchos hermanos y hermanas en la fe que llegaban y se me acercaban a mí muy honestamente y me decían, pastor, pero es que usted da miedo. Y me tocó que convencerlos a veces de decirles, pero eso es el primer día, después que ya me conocen, no. Muchos saben que es así. Según de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, el apóstol Pablo lo dice de esta forma, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, ¿y qué más? Sufrido. Y este sufrido no es que ustedes lleguen y le digan a uno, ay, sí, pobrecito pastor. O que le digan a ustedes, nunca acepten un pobrecito. Ningún hijo de Dios es pobrecito. Si conocemos la gracia de Dios, mis amados hermanos, no deberíamos tratar mal a otras personas y mucho menos menospreciarlas. No deberíamos. Mateo 5, el Señor Jesucristo lo coloca bien alto, esta medida,
cuando dice Mateo 5, versículo 43, vea lo que el Señor Jesucristo dice: oísteis que fue dicho. O sea, Jesucristo está cambiando la ley, está cambiando la ley de Moisés. Y ahí es donde se ve la autoridad de Cristo y dice: oísteis que fue dicho. ¿Qué decía la ley? Amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? Hoy en día muchos quisieran que esa ley todavía existiera. Amar a nuestro prójimo, porque amar a nuestro prójimo, ¿qué es? Es fácil. Pero amar a nuestro enemigo, difícil, exacto. Y el 44 dice Jesucristo: pero yo os digo, ahora Jesucristo habla y dice: yo os digo, amen a vuestros enemigos. Pastores, que me hizo daño, ámelo. Esta semana fue una semana para mí de esas bonitas en ese sentido. Ay, tuve que amar a tanta gente que uno dice: ¡ay! Pero es rico amarlos, hermano. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los que los persiguen. Eso no es fácil, yo sé, pero en Cristo Jesús lo vamos a entender. Nuestra madurez espiritual se verá en la amabilidad y en el cambio que nosotros le demos a esto. ¿Por qué lo dice Jesucristo? Vea lo que dice el versículo 45. ¿Para qué debemos hacerlo? Dice Jesucristo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿quiénes? Sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El sol sale para todo el mundo, solamente que usted y yo vamos a marcar diferencia porque nosotros seguimos al Dios verdadero. La octava característica de nuestra madurez espiritual, mi hermano, se verá en nuestro amor por nuestros hermanos. Esto es lo más fácil del mundo. Efesios 4, versículo 2, el apóstol Pablo dijo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y nótese que antes de que dice que en amor, dice ¿cómo? Soportándoos. Miren, cita, tengo que soportarla. Yo también, dice ella, estamos bien. Es entenderlo. No todas las veces usted va a llegar con una cara bonita y amable como para que entonces usted diga: no, de pronto ese día, hermano, es su día, como decía la publicidad, es su día brut, y usted viene con esa chispa, mejor dicho, que alguien le haga así y usted se prende. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo de Dios? Y tenemos el fruto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, paz, bondad, benignidad, fe, templanza y dominio. Denle un aplauso al Señor, hermano. Por eso el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 versículo 34 dice algo maravilloso. Dice: un mandamiento nuevo os doy. Ellos pensaron que iba a hablar de un mandamiento nuevo. Y vea lo que Jesucristo dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, dijo él, os he amado. ¿Será que Cristo nos ha amado? Que también os améis unos a otros. Y dice: en esto conocerán todos que sois ¿qué? ¿Que sois qué? ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Entonces, hermano, que se note el amor por sus hermanos. Porque termina diciendo: si tuvierais amor los unos con los otros. Si esto no es evidente en nosotros, si el amor no es evidente en nosotros, el mundo tiene derecho a decir que somos hipócritas. Así de que si el día de mañana usted de pronto, por casualidad,
le da por llegar y hablar mal de otro hermanito de aquí mismo de la iglesia o que es cristiano, cuídese, porque usted va a ser catalogado como un hipócrita, no está amando a su hermano. Porque si usted quiere decirle a alguien algo, dígaselo de frente. Dice la palabra, llámelo a él y hable. Y si te escucha, de por sí dice la Biblia, has ganado su alma. 9, y ya vamos a terminar. Nuestra madurez espiritual, mi hermano, se verá también en el amor a nuestros enemigos. Eso ya lo dijimos. Pero recordémoslo, Romanos 12:14, el apóstol Pablo dice y nos lo recuerda diciendo, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Porque muchas veces nosotros no queremos amar a nuestros enemigos. Y usted y yo sabemos cuáles son, hombre, pero ¿cómo no vamos a saber? ¿Será que uno no conoce quién es la gente que le quiere hacer a uno daño? No, uno la conoce, pero hay necesidad de que los amemos. Ahí mismo en Romanos 12, versículo 19, más adelante, vea lo que Dios sabía esto y vea lo que le hizo escribir al apóstol Pablo, le hizo escribir esto. Dice, no se venguen, no os venguéis vosotros mismos, o sea, no procedamos en venganza, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y termina diciendo el 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debemos hacer? Si tuviere sed, pues haciendo esto, dice Dios, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mi hermano, yo he tenido la oportunidad de ver cómo esto es una realidad. Yo a veces llamo a los hermanos y cuando los llamo aparecen con una piedra en la mano. Y después es que yo les digo, vean, es que Dios fue el que me mandó a llamarlo para recordarle que usted es un hijo de Dios, que usted es un hijo de la casa. ¿Cuántos somos de aposento alto? Gloria a Dios. Mateo 5:43 es una alta designación que Jesucristo hizo. Cristo nos amó cuando estábamos en enemistad con Él. Nosotros éramos enemigos de Dios, dice la Biblia. Y así debemos estar ahora dispuestos a amar, incluso a quienes nos tratan mal. Esto es cristianismo básico. Jesucristo cuando murió al lado de ¿qué? ¿De cuántos ladrones? 2. El uno decidió creer en Cristo y se fue con él ¿para dónde? Para el paraíso, para el cielo. El otro decidió ser un rebelde y no creer en Cristo y ¿para dónde se fue? Esa es la historia de nosotros, la humanidad. Cristo sigue en medio de nosotros. Él ya se crucificó, ya resucitó y ahora está en su casa, en la casa de papá, preparando un lugar para usted y para mi familia, para nuestras familias. Pero todo depende de usted, si quiere o no quiere. Dios nunca te va a obligar. Qué bendiciones. Y por último, mi hermano, nuestra madurez espiritual se verá en que perdonamos a todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ya perdonó? Yo quiero ver las manos levantadas de los que puedan decir, yo no tengo que perdonar a nadie, ya los perdoné a todos. A ver, sean valientes, a ver. Es terrible. Y si usted tiene a alguien quien ir a buscar ahora cuando acabemos de esta palabra, vaya, búsquelo, llámelo. Para eso está el celular. Y si no le alcanza el plan de minutos, hermano, los venden a 100. Es barato. Pero no se quede sin hacer esto. Mire lo que el Señor Jesucristo dice, Mateo 6:12. Mateo 6, versículo 12. Muchos de nosotros no entendemos. Vea, aquí hay y en toda parte hay cantidad de gente que todos los días reza un Padre Nuestro. No lo oran, lo rezan.
Padre nuestro que estás en los cielos, y hasta le colocan musiquita, ¿no? Ritmo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero no se dan cuenta de lo que están diciendo. Yo se lo recuerdo. Mateo 6, versículo 12, dice algo que tiene esta oración y dice así: y perdónanos nuestras, ¿qué? Como también nosotros, ¿qué? ¿A quiénes? Esa es la consigna de la oración. Dios, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los deudores. Pero si usted hoy no levantó la mano y todavía tiene a alguien a quien perdonar, ese es un deudor. O sea que quiere decir de que usted está en peligro. Pastor, ¿por qué dice eso? Mire lo que dice ahí más adelante, Mateo 6, versículo 14 y 15, vea lo que dice el 14. El 14 dice: porque si perdonáis, y está hablando Jesucristo, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, ¿quién? ¿Y cuál es la condición? Si yo no perdono, y si yo tuviese algo contra Diana o Diana contra mí, si yo no la perdono, mi Padre Celestial no me va a perdonar. Y yo le voy a preguntar, esto es una pregunta básica de cristianismo: cristiano que no es perdonado, ¿para dónde se va? ¿Para dónde se va? Pero no lo digan, no quieren ni siquiera decirlo. ¿Para dónde se va? Convénzame. Ahora dice el 15, Jesucristo sigue hablando y dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, y queda claro, y él lo dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y si Dios no nos perdona, ¿para dónde nos vamos? Para el infierno. Por eso los que no levantaron la mano y que todavía saben que tienen a alguien a quien ir a buscar y pedirle perdón, háganlo hoy, para que comiencen a mostrar por lo menos esta característica de madurez espiritual. Efesios 4:32 termina el apóstol Pablo diciendo: antes sed, vea como dice el apóstol Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si el Señor nos perdonó cuando no teníamos excusa ante Él, ¿quién de nosotros se puede levantar y decir: no, es que yo tengo una excusa? Dios conoce tu mente, Dios conoce tu corazón, Dios conoce lo que tú estás pensando, Dios sabe lo que en este momento estás viviendo. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a quienes nos hagan algo malo o quienes nos hicieron algo malo? ¿Cuál autoridad existiría en usted y en mí para decirle a Dios: no, es que no lo perdono? La frase célebre de muchos latinoamericanos es que yo perdono, pero no. ¿Pero no qué? Eso es una bobada. No ha perdonado. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a terminar. De nuevo yo les digo una cosa, mis amados hermanos, habría mucho más que podríamos decir sobre la madurez espiritual, pero les he mencionado 10 características que yo considero que son muy evidentes en la palabra para que usted y yo podamos llamarnos como verdaderos discípulos de Cristo. Y yo espero que usted haya tomado notas. Y si usted no tomó notas, mi hermano, sepa una cosa: esta predicación queda ahí en la web. Nosotros tenemos una página, es www.aposentoalto.com.co. Éntrese y ya usted la quiere volver a ver para saber cuáles son las características de la madurez cristiana. Ahí están, la vuelve a escuchar. Espero que esta breve lista que hoy hemos visto pueda ayudarnos a entender cómo Dios quiere que vivamos una vida que tenga respuesta
de la gracia del Señor. Y debemos orar, mi hermano, para que Cristo entonces siempre pueda ser visto en nosotros. Hoy tenemos nosotros fiesta en el cielo porque hay un pecador, como dice la palabra del Señor, que se arrepintió y pidió a Cristo vivir en su corazón. Y al final se le va a entregar también lo que siempre entregamos, un obsequio por parte de nuestra iglesia. Porque lo que más deseamos, mi hermano, es que usted también se llene de esta expectativa y que usted pueda llegar y decirle el día de mañana a su gente, a sus amigos, a sus vecinos: óigame, es bueno que usted arregle su vida delante de Dios. Traiga personas, mi hermano, traiga personas que podamos nosotros llegar a tener la complacencia de poderles hablar de Cristo. Hoy quiero orar por una persona que está cumpliendo años, es la mamita de Carlitos. Carlitos, tráigala por favor, si es tan amable. Doña Carolina, ¿es? Siga, doña Carolina. Vamos a orar por su cumpleaños. ¿Cómo le fue con ese cumpleaños? ¿Sí? ¿Sí le dio un buen regalo el chino? No, ¿por qué? ¿Sí o no? ¿Sí? No, porque no, aquí lo atacamos. Usted sabe cómo es la cosa. Aquí lo ajustamos. Pero usted, ¿cómo está delante del Señor? ¿Bien? Ok. ¿Usted quiere repetir con nosotros una oración bien bonita? Ok, repita con nosotros. Y toda la iglesia, hagamos esta oración. Diga: Señor Jesús, hoy te doy gracias por este momento de salvación. Yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me ayudes para cambiar mi vida. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero confesarte como tal. Yo te pido que me cambies y me hagas una nueva criatura que te ame y que te dé a ti lo mejor de mi vida. Abro mi corazón para entregarte mi vida y que tú seas mi Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Ahora oremos por ella. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Bendecimos a doña Carolina, Señor, que ella decide hoy creer en ti como Señor y Salvador. Y ella decide, Señor, entregar su vida. Clamo a ti para que en su cumpleaños y a partir de este momento, Señor, ella sea llena de la salud y la bendición que tú nos das a todos tus hijos. Que las cosas, Señor, cambien para ella y tenga mucha bendición. La lluvia del cielo venga en bendición para ella, abundante y sobreabundantemente. Gracias, Padre, porque tiene unos hijos, Señor, que la aman, una familia que la ama y una iglesia que la ama. Gracias, Señor Jesucristo. En tu santo nombre, Señor Jesús, la bendecimos. Amén. Un aplauso. Bien, mis amados. Vamos a orar bajo los dos textos que faltaban del Salmo 28, que dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y el refugio salvador para su ungido, todos nosotros. Salva a tu pueblo, dijo el rey David, y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Yo espero que usted en la madurez cristiana nunca más se vuelva a negar para alguna cosa de parte de Dios, porque todo lo que me indica la madurez cristiana es que nosotros muchas veces queremos darle a Dios lo que nos sobra, y a Dios hay que dárselo todo. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jehová Dios. Nos presentamos ante ti como una iglesia unida, Señor.
Una iglesia que piensa y que sabe, Señor Jesucristo, que tú eres nuestro Señor y Salvador. Una iglesia que cree en milagros, que cree en tu Santo Espíritu, que cree, Señor Jesucristo, en que tú todos los días tu Santo Espíritu nos lo das para que nosotros seamos llenos de Él y para que nosotros podamos, Señor, comprobar cuán buena, agradable y perfecta es tu voluntad. Señor Jesucristo, permítenos ser personas maduras en ti, que podamos perdonar, Señor, a todas las personas. Señor Jesucristo, que podamos ser amables, que nuestro amor esté colocado para todos nuestros hermanos y aún para nuestros enemigos. Señor, que no nos creamos más que otras personas, Señor, que podamos ver, Señor Jesucristo, que todos los días podamos comprobar delante de la gente que deseamos amarte, conocerte y obedecer tu palabra. Que nosotros podemos manejar, Señor, productivamente el tiempo, porque el tiempo es lo que nos hace falta hoy en día, Señor. Y que no saquemos más esa disculpa, que no tengo tiempo para leer la palabra, que no tengo tiempo para orar, que no tengo tiempo para venir a darte a ti, Señor, 1 hora, 2 horas, cuando todos los días tú nos permites vivir, Señor. Que nosotros podamos, Señor, mostrarle al mundo que nosotros luchamos contra los pecados que nosotros reconocemos que tenemos. Y que igualmente, Señor, abandonamos todos nuestros pergaminos, todos nuestros logros, que no nos interesa, que las tenemos como basura por conocerte a ti. Señor Jesucristo, que el gozo de nuestra salvación, de esa esperanza bendita de la vida eterna, nunca nos falte. Yo bendigo, Señor Jesucristo, al hombre y a la mujer que ha venido, a las familias, Señor, aquí representadas. Señor, que esta semana recreemos, Señor, de que es una semana de gran bendición para nuestra vida. Vendrá la lluvia temprana y tardía, vendrán sobreabundancia sobre nosotros. Eso dice tu palabra y nosotros la creemos. Por tanto, Señor, viviremos en esa perfecto escenario que tú has creado para nuestras vidas. Y si aún sucedieren cosas contrarias, no tememos, porque sabemos que es tu voluntad. Y ahí es donde nos refugiamos. Y tu palabra dice que nos podemos regocijar aún en los momentos de prueba, porque tú eres nuestro Padre Celestial, quien nos manda tu mano y nos rescatas del hoyo cenagoso, quien haces que pasemos por las aguas, pero no nos ahoguemos, quien haces que pasemos por el fuego, pero no nos quememos. Gracias, Dios. Ese es el Dios todopoderoso a quien servimos, y nosotros estamos convencidos y creemos en ti. Gracias, mi Dios. Bendecimos a la mamá, al papá, a la joven, a los hijos. Y creo, Señor Jesucristo, que tu iglesia, Aposento Alto, todos los días recibe más y más firmeza y fortaleza de parte tuya. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, y nos vamos con el gozo de nuestra salvación en nuestros corazones. Por ti, Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: amén. Bendito es el Señor. Mis amados, saludémonos. Abracemos.